muy buenas noches. Estamos con la mesa de análisis. Tenemos a 3 invitados, amigos y gente que ha colaborado muy y mucho, algunos de ellos en el Café de la Lluvia. Todos habéis aparecido. Tengo a Javier Solís arriba del todo. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Un saludo a todos. Doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid, eres profesor de secundaria. Os presento así, pero muy rápido, pero que sin muchas cosas y hacéis muchas cosas, ¿vale? Y me podéis corregir. Eh, Tomás Aguilera, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué Encantado de te- estar aquí. Tomás Aguilera es también doctor por la Autónoma también, ¿no? Sí, por la Autónoma. No, Complu Javi, ¿ves? Ya me he liado. Autónoma Tomás y además eres profesor de la Autónoma asociado. ¿Ves? Ya me he liado con los términos de los profesores. Profesor, ayudante doctor, ese es Ayudante el término. doctor, ayudante doctor. Por eso digo, os presentáis vosotros porque ya son tantos datos. Y Roberto Morales Estevez, que es también doctor por la Universidad Autónoma de Madrid como Tomás, en Historia Moderna, porque Tomás es en Historia Antigua, y historiografía, y Tomás es muy interesante también la tesis de Tomás. Y tú, Roberto, eres doctor en historia moderna y hablabas de temas de brujas, de cine y todo esto en tu tesis, ¿es correcto? Sí, Y eres profe, cuéntanos dónde eres, en el ESERP. en el Ser Madrid, El sí, ESERP sí. Madrid, vale, eso es. Eso es. Y os he traído a los 3 aquí al Café de la Lluvia para hablar de un tema que teníamos en el tintero desde hace un tiempo. De hecho, esta noticia ya tiene un tiempo, la que estamos viendo en pantalla. Y bueno, dice así, esta es una noticia del País. El ministro de Cultura anuncia una revisión de los museos estatales para superar un marco colonial. Es un tema que ha traído bastante cola. El gobierno, la entradilla dice, el gobierno creará una dirección de derechos culturales para apoyar a autores borrados o censurados. Estos son 2 noticias en una, o como podéis ver, ¿veis? La entradilla no tiene nada que ver con el titular. Interesante esto del País. Por cierto, esto ya es para clase de periodismo. Y claro, y dice así la noticia, ¿no? También para la gente que esté escuchando el podcast una vez que salga, dice que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este lunes un proceso de revisión de las colecciones de los museos estatales que permitan que, abro comillas, permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado en muchas ocasiones. Cierro comillas. Y bueno, habla un poco de esto, ¿no? Habla un poco de cambiar la visión de los museos. Esto es una noticia del día 22 de enero de 2024, ya que se está trabajando en el Museo de Antropología y el Museo de América, por ejemplo, en visibilizar y reconocer la perspectiva de las comunidades y la memoria de los pueblos de los que proceden los bienes expuestos, ¿no? Es una corriente que ambos museos, según marca aquí el diario El País, ya están haciendo antropología y América en programaciones temporales, no en programaciones, digamos, permanentes. No es el relato permanente del museo, sino cuestiones temporales. Esto también es muy importante anotarlo. Y va hablando de esto, ¿no? También hay hace una reflexión el ministro que puede ser interesante. Son los museos organismos vivos que responden a cuestiones y debates de su tiempo. Esto es interesante también lo que comenta, pero en definitiva que va a haber una revisión de los museos, una revisión que parte desde el propio Ministro de Cultura, por tanto son los museos que penden de este ministerio. La primera pregunta que os lanzo a los 3 de todo esto es si en España existen muchos museos que se están cimentados sobre una mirada colonial. Contadme esto. Pues, Bueno, no pues de sé, Antigua. empiezo yo por orden, si queréis. Sí, sí, alguien de Antigua, A que ver, parece ser de Antigua. Javi, que se me ha congelado, no me digas. Eh, No, bueno, ¿me oís? Sí, te ¿no? oímos, sí te oímos, así que puedes hablar. Vale. Bueno, entonces no hay problema mientras se me escuche, Claro. la imagen es lo de menos, así no asustamos a la gente. Bueno, pues yo diría que la mayoría de los museos españoles yo creo que están un poco desde una perspectiva, en cierta manera, colonial, entendiendo yo creo que la propia configuración de lo que es la idea de museo, ¿no? Desde su propio nacimiento también y un poco desde la propia perspectiva de la configuración de lo que son los nacionalismos y ese afín por intentar englobar y demostrar un poco la cultura y el expansionismo por parte de las diferentes naciones desde su propia creación. Entonces yo creo que sí, lo único, sí que es verdad que ya se empezó, y esto lo hemos hablado anteriormente, este proceso de intento de descolonización de algunos de los museos españoles, sobre todo el de antropología, que fue el primero que empezaron a dar pasos con lo que era el ministro Iceta. O sea que yo creo que este es un proyecto, una continuación que se inició con aquel y que también el Museo de América ha llevado un poco ese proceso. Yo creo que de hecho cambió
hace un par de años también alguna de las vitrinas que hablaba sobre esclavitud para empezar a hablar sobre migraciones africanas y cosas por el estilo. O sea, yo creo que esa visión sí que existe. En algunos en mayor o menor medida, pues por ejemplo, los museos que tienen que ver con todo el ámbito antropológico, histórico, arqueológico, sí que tienen mayor configuración desde la perspectiva colonial que, yo que sé, el Museo del Traje, por ejemplo. Esa es buena, el Museo del Traje. Sí, bueno, efectivamente, a ver, como bien dice Javi, el propio concepto de museos nacionales tiene mucho también de componente colonial, pero hay algunos que son muy claros. El Museo de América, todo su sentido es plenamente colonial. Además, el momento en el que se fundó, en 1941, en pleno franquismo, y además construyendo un edificio ad hoc que imita un monasterio, haciendo alusión al proceso de cristianización de América, etcétera, etcétera. O sea, ahí el mensaje estaba muy claro, hacer un museo con piezas de los antiguos territorios españoles para reivindicar la hispanidad. Es un ejemplo muy claro, y el de antropología también, como bien ha dicho Solís, nutrido a partir de piezas de África, Oceanía, América, conseguidas en contextos coloniales de diferente tipo, y atesorados en una potencia europea que de alguna manera siguiendo el modelo de otros museos europeos, etc. Claro, lo que se está planteando ahora es cómo gestionar todo eso para cambiar el discurso original, y es lo complicado. Roberto, ¿quieres agregar algo más a este punto? Pues, bueno, un poco insistieron en lo que han dicho Javier y Tomás. Evidentemente los museos se fundan todos en el siglo XIX para cimentar ese discurso de Estado-Nación que en ese momento interesaba. Y bueno, por ahora no hay nada, porque claro, los medios de comunicación, y han acudido a más medios de comunicación, pues claro, ideologizan la noticia, pero a mí me parece clave al menos que este concepto de colonial, de cultura colonial, esté encima de la mesa. Y como dice Tomás, va a ser un proceso muy duro porque, por ejemplo, ¿qué es el arte colonial? Porque habla del arte virreinal y del arte de los íberos. Yo no sé hasta qué punto el arte íbero es un arte colonial. Me suscita dudas, es decir, todo esto habrá que hablarlo muy despacio y muy tranquilamente, dentro de que estoy muy de acuerdo en que este debate esté encima de la mesa, porque la historia, a pesar de lo que opine la gente de a pie, no es una cosa muerta, sino que estamos constantemente en revisión de nuestros procesos, ¿no? De nuestras conceptualizaciones de historia. O sea que genial la idea, pero como dice Tomás, a ver cómo organizamos todo esto. Hay ruidos por ahí. No sé, raro. No, sí, no, pero no te preocupes. No te preocupes. Javi, salte y entra otra vez en la sesión, a ver si podemos recuperar tu imagen en movimiento. No te preocupes, ¿vale? Hacemos un mini alto en el camino. Y ahora mismo seguimos con la cuestión. Sí que es verdad que la noticia, que lo que comentabas de los íberos, Roberto, es otra noticia que ha salido hace poquito en el diario El Mundo, que habla de este tema. Que ahí también es una noticia muy extensa y habría que ver muy bien, porque cuando os la pasé dije, esto toca tema, ¿no? Pero luego revisando la noticia tiene trampa. O sea, es el diario El Mundo, porque luego el periodismo, como también has indicado muy bien, Roberto, tiene sus sesgos, sus ideologías, y el diario El Mundo pues tiene una en concreto, ¿no? Muy marcada. Y por ahí también van un poquito los tiros. Eso no quiere decir que todo esté mal, pero que es un tema también del que hay que reflexionar. Y vamos a ver si viene Javier Solís, que le he dicho que salga y entre, a ver si puede volver a entrar. Porque la siguiente cuestión, podemos ir avanzando, perdonadme. Entonces, ¿estáis de acuerdo en que los museos estatales, tal como ha indicado el ministro, sí que necesitan esta revisión en este ámbito en concreto? Roberto, si quieres empieza tú, como he dicho antes, claro que necesitamos estar todo el rato repensando, ¿no? Descartes nos enseñó a dudar de todo. Y nosotros hacemos una cosa que en el año 80, 90 está bien, pero tenemos que revisar lo que estamos haciendo como hacemos con nuestra vida, ¿no? Yo creo que todos de vez en cuando decimos, oye, vamos por el buen camino. Pues con los museos igual, no son instituciones muertas, son instituciones que se tienen que adecuar a los tiempos, a las sensibilidades y a lo que exige una sociedad democrática como es la española.
humildemente pienso eso. Reitero, a mí lo que me da mucho, que me gustaría leer a los expertos, pero ¿qué es colonial? Porque claro, el arte virreinal es colonial, entonces lo que hizo Enrique Garcilaso es arte colonial, arte virreinal, o es una mezcla de culturas, porque al fin y a la postre todas las obras de arte son mezcla de cultura. Es decir, teníamos que saber muy bien qué es arte colonial, que está claro. Por ejemplo, el British tiene una colección que pues, si devuelve, no sé, puede montar un Ikea, porque es todo, ¿vale? Pero hay otras cosas que dices, ¿hasta qué punto es? A mí me gustaría saber, antes de hablar taxativamente de esto, de qué dicen los expertos, porque como bien has indicado tú cuando nos has invitado aquí, esto parte de la política, pero no hay ningún documento al que podamos acceder. Y a mí eso es lo que me deja un poco todavía en suspenso. El dato que os puedo dar en qué dicen los expertos, por lo que yo he podido tantear, y sin irme ni a ningún museo, ni a ninguna persona en concreto, ni nada, pero por lo que he podido tantear, es cierta tensión que existe porque no se sabe exactamente qué es lo que se quiere hacer o cómo se quiere hacer. Entonces hay mucha tensión y es un tema bastante, digamos, polémico. De hecho, bueno, hay mucho silencio. Has invitado a gente y prefiere no participar porque cualquier tipo de opinión puede suscitar suspicacias, incluso que es una opinión fundada, analítica, de una persona, un conservador, una conservadora de un museo, pero todo se puede coger de una manera u otra y prefieren no decir en estos momentos nada. Eso es lo que os puedo decir, y lo digo en directo, que no pasa nada, pero que prefieren ser comedidos, estar quietos y estar quietas y decir, bueno, pues vamos a ver cómo fluye esto, porque hay un titular, hay una noticia, pero realmente, efectivamente, como tú decías, Roberto, esto todavía no se palpa, no es nítido sobre la mesa, ¿no? Y ahí está la cuestión. Nosotros estamos aquí para plantear, para pensar y reflexionar acerca de este tema, ¿no? ¿Qué se tendría que hacer o qué pasos se podrían dar y si está bien enfocado o mal enfocado por parte del Ministerio? En esta cuestión, y Javier Solís, que no sabemos qué le pasa. Javi, ¿dónde estás? Voy a escribirle. Pobrecito mío, que al final nos lo cargamos en la mesa y no aparece. En esta cuestión habría también que pensar si esto entendéis que supone una devolución de piezas, se activa la devolución de piezas de todos los museos. Imaginaos, como decíamos del arte íbero, ¿no? Imaginaos la Dama de Elche, que es una de las grandes codiciadas, ¿no? Claro, ¿esto cómo quedaría? ¿Qué haríamos con los museos que tienen muchísimo en su haber y que marcan un relato si empezamos a desperdigar las piezas? Claro, es que, a ver, claro, como dices, bueno, si pones luego la otra Sí, la voy a compartir ahora mismo. Es que, claro, es verdad que están creando una polémica todavía de la nada, o sea, simplemente han apuntado las intenciones y no se sabe exactamente en qué se va a traducir. La noticia que planteas es como, bueno, viene creo por una pregunta parlamentaria de 2 diputados del PP. Sí, pues, sí. que claro, lo que quieren es un titular que luego, por supuesto, el mundo coge la oportunidad y pone un titular que es más efectista, que no tiene mayor sustancia. Es verdad que Osasun se enreda bastante en la respuesta que da y eso no le favorece. Pero ese titular, claro... El Ministerio de Cultura identifica la arqueología íbera como arte colonial. Este es el titular. Y luego en la entradilla dice: el gobierno responde a una pregunta parlamentaria con una explicación que se desentiende del concepto de arte expoliado y se centra en la cultura de temática colonial. Claro, no se ha querido mojar y se ha enredado bastante hablando de colonial en general y claro, como bien dice Roberto, ahí pues se ha metido en una cuestión conceptual que le ha brindado el titular al mundo sin mayor historia. Hay que decir que más allá de lo que pretendan hacer exactamente y que antes de que planteen cosas es absurdo este tipo de polémicas, ¿no? Y es absurdo polemizar con esto y criticar al gobierno antes de saber exactamente cuáles son las políticas que van a implementar. Por ejemplo, el Museo de Antropología ya ha hecho cosas, ya lleva todo el año pasado haciendo cosas de fondo importantes que van en esta línea y se han adelantado a todo esto.
Y creo que como línea de la que se debería seguir, debemos tenerla en cuenta. El Museo de Antropología, con el director que ahora hay, que no quiero confundirme el nombre, Fernando Sáez, ya el año pasado llevó a cabo una serie de reformas en el museo, que no sé si estáis al tanto, pero son interesantes. Desmantelado la sala de los orígenes, que se llamaba, que era una sala que reproducía el Museo de Antropología del siglo XIX, que era muy bonita, claro, Eso te iba a pero, decir, pero claro, pero también bastante escalofriante, obvio. porque al final es ese tipo de museo colonial de antropología ahí bien representado. Esto ya no existe. Claro, entre otras cosas, había una colección de cráneos de diferentes etnias del mundo, de América, de África, de acuerdo con las teorías de la frenología, de las personalidades de cada raza en función de las características del cráneo, etcétera, etcétera. Bueno, pues una de las cosas que ha hecho es, primero, guardar todos esos restos humanos en general, también momias, las momias de Atacama, que fueron muy polémicas desde las comunidades del norte de Chile, guardarlas e iniciar un proceso de restitución de los restos humanos a los países de origen. Esa es una de las medidas más básicas del mundo, ya sin entrar en cuestiones como del arte íbero. Esa es una de las medidas más clave. Aquellos museos donde hay restos humanos de pueblos originarios, primero no mostrarlas porque ya no hay ninguna necesidad. Eso tenía sentido de acuerdo con principios científicos y raciales de la época, pero hoy no tiene sentido mostrar un cráneo de una persona. Y restituirlas a las comunidades para que le rindan honores de la manera que mejor consideren. Bueno, esa es una de las medidas que son básicas, que ya se han hecho en otros sitios, que aquí está pendiente, y que ya digo que el Museo de Antropología ya ha dado pasos en ese sentido. Bueno, creo que cosas como esas difícilmente admiten discusión, puesto que es que ni siquiera es de buen gusto que hoy en día un museo esté lleno de restos humanos. No sé qué opináis. Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Me veis bien? Ya. Sí, ahora te vemos y te oímos bien. Sí, Hemos ido siempre bien, pero habido verte es verdad problemas. se ha quedado congelado antes. Bueno, estamos hablando, bueno, lo que ha comentado Tomás, ¿no? Hay una cuestión ahí también de fondo que es la devolución de piezas, y yo planteaba lo de la Dama de Elche, porque a raíz de esta noticia del Mundo que he compartido anteriormente, que hablaba del arte íbero, porque el ministro se había liado un poco. ¿Tú crees, Javi, que también habría que devolver muchísimas piezas a museos provinciales? Por ejemplo, piezas que están en el Museo Arqueológico Nacional, que seguramente sea uno de los museos con mayores peticiones dentro de España. A ver, un tema polémico. Yo, salvo piezas que hayan sido sustraídas por cuestiones con cierta ilegalidad y cosas por el estilo, no soy muy partidario normalmente de las devoluciones. Por varios motivos. Uno, porque creo que implica una alteración bastante importante ya de lo que serían muchos de los museos, que por importancia atraen y también tiene un factor detrás obviamente importante, no solo cultural, sino también económico. Por lo tanto, estamos ya hablando de temas más serios. Y luego, por otro lado, porque creo que precisamente una vez que ya se ha hecho esa situación, es más entendible tratar de solucionar o tratar de comprender o hacer llegar a la gente todo el contexto general de esa pieza, incluyendo todo su proceso vital y de cómo ha llegado hasta allí, contextualizándolo y explicándolo, que creo que hace mayor labor divulgativa y sobre todo de concienciación, que no estar volviendo a llevar la pieza a determinado sitio. Vamos, esa es mi opinión. A lo mejor es un poco polémica y no está mucha gente de acuerdo con ello, pero creo que al fin y al cabo los museos, una de las funciones que tienen que tener también es la de formar y contextualizar y sobre todo reflexionar respecto a nuestro pasado histórico, que al fin y al cabo no deja de ser una reflexión de nuestro propio presente, en cierta manera. Y un apunte que estoy de acuerdo contigo, Javier, luego la pieza, es que esto no es como mover una estantería, o como es que Claro. luego la pieza sufre muchísimo, y por ejemplo creo que fue la Dama de Elche que miraron si la podían devolver, y los propios conservadores dijeron no, pero por motivos técnicos, o sea, no porque no queramos, sino porque mover la pieza es un riesgo para la misma. Entonces, es que como estamos diciendo todo el rato, estamos hablando un poco
de una declaración de un ministro sin nada detrás que la soporte y sin los estudios previos de conservadores, de museólogos, que yo creo que son los que van a tener que debatir mucho y muy largo de esto antes de hacer nada, ¿no? Para no hacer una chapuza todo corriendo, creo yo. Yo sobre las devoluciones de tipo regional tengo más dudas que vosotros, la verdad. Y uso los mismos argumentos que tú, Javi. Claro, es un motor económico importante y un foco de atracción. Lo es también para las capitales de provincia o para las ciudades pequeñas que tienen menos bazas y tienen menos para atraer turismo, etcétera. Si vamos a lo estrictamente turístico, económico y demás, pero también para la comprensión de la historia de esa región. Es decir, claro, ¿por qué están en Madrid? Porque explican la historia de España, pero la Dama de Elche no es historia de España, es historia de la Contestania. Entonces, a lo mejor tiene más lógica que esté en Elche y que se entienda la historia de esa región con las piezas de esa región, porque se da la paradoja de que si tú ahora vas a muchos pequeños museos de provincias, para ver algo sobre la arqueología de esa zona, te mandan a Madrid, ¿no? Entonces, yo ahí veo un motivo de peso de esa reivindicación, más allá de la instrumentalización política que se quiere hacer desde el punto de vista de regionalismos o nacionalismos periféricos. No entro en eso. Pero creo que tiene sentido el reforzar los museos pequeños con piezas locales, porque, bueno, al final lo otro es una inercia puramente nacionalista y centralista, que además es una dinámica económica y política centralista que responde a un contexto determinado que a lo mejor no es el más deseable. Claro, está la duda, ¿cuántas piezas? Todas, algunas, no digo que sea sencillo, ¿no? Pero quizá no estaría mal que se pensase sobre eso seriamente, y porque al final ese argumento de, bueno, ya que está hecho, bueno, que se jodan, ¿no? Bueno, pues no, a lo mejor no es. A ver, Tomás, estoy de acuerdo un poco en lo que dices, entiendo tu punto de vista, pero voy más un poco por la línea de Roberto. Eso no es una cuestión de que como ya está hecho que se fastidien y ya está, sino es una cuestión de que hay muchos elementos detrás, y cuando me refiero a que es un conjunto de muchos aspectos. Cuando hablo del económico no es el económico individualmente, porque por esa regla de tres, por ejemplo, la Dama de Elche, pues que no se hubiera sacado del contexto arqueológico, se hubiera dejado allí, ¿para qué trasladarlo a un museo, no? Al fin y al cabo, pues que la gente pueda visitar el yacimiento o el lugar donde ha aparecido, y al fin y al cabo pues también es un aporte económico a esa región. Entonces, si nos ponemos en esa situación, llega un momento en el que prácticamente ninguna pieza se tendría que mover del lugar de donde aparece. Entonces, también es interesante que el objetivo final, y no podemos olvidarnos de ello, es que la gente pueda conocer también muchos de estos elementos. Y cuantas más piezas podemos tener en un mismo espacio, a veces resulta mucho más fácil, y sobre todo a nivel de inversión, que por desgracia no invertimos en exceso en este país en cultura, a veces los recursos los tienes que de alguna manera reaprovechar y a veces destinarlos a 3 o 4 lugares muy concretos, que por desgracia, una vez ya que están desarrollados, si no es volver a tener que estar dilapidando parte de esa inversión que ya has hecho anteriormente. Eso desde el punto de vista económico, que obviamente no vamos a reducirlo a ello, porque yo creo que ninguno de nosotros vemos la cultura desde la parte económica, pero también está la cuestión esa del mantenimiento de las piezas, de componentes que hay detrás, y que se puede perfectamente reivindicar la cultura de determinado lugar estando la pieza en Madrid, por ejemplo. Eso no quita para que luego el propio museo de la zona muy concreta se pueda incentivar o incluso descentralizar mucha de la visión, que creo que es interesante, desde la propia capital. Que a veces nos olvidamos, parece que como estamos en la capital la visión tiene que ser centralista. No, podemos hacer una visión descentralizada desde la propia capital, que rompería también muchos tópicos y rompería también con algunos discursos de determinados nacionalismos periféricos que creo que hacen mucho daño en ocasiones. Y yo creo que por ahí van los tiros. Y lo que estáis mencionando anteriormente de lo de la descolonización desde la perspectiva íbera, yo creo que está más vinculado con esa precisamente consideración o equiparación muchas veces de Madrid como lugar colonizador del resto de regiones de España y España como colonizadora de otras regiones del mundo, que yo creo que no es similar, y ahí estamos un poco más o menos casi todos de acuerdo, creo, o desde mi perspectiva. Yo es que creo que, además, madrileños puros, yo soy descendiente de andaluces, el otro es descendiente de gallegos,
asturianos, es decir, que Claro. Madrid, en ese sentido, sí que es cierto lo que dices, pero yo lo de mover las piezas, Tomás puede tener cierta razón, pero a mí me da muchísimo miedo mover una pieza y que le pase algo. Creo, Por supuesto que hay con garantías siempre, claro, y garantías de que luego va a estar bien conservado en el museo de Estella. pero es que Miquel Iceta creo que hizo un informe serio para mover la dama de Elche y los propios conservadores dijeron que no se podía. Pero entiendo también, y no sé, si el Museo Arqueológico debe tener guardado, porque no puede sacar, ni te cuento. Igual que, pues todo eso, sácalo para que la gente lo pueda disfrutar y llévalo a Murcia, a Cantabria, a Asturias, a Galicia, porque además yo como buen amante de la cultura es que me encanta ir a todos lados y quien piense que ese discurso de que Madrid está a lo mejor, no, ni muchísimo menos. O sea, de España es brutal y diversa, pero yo por encima de todo consideraciones económicas, museísticas, que la pieza no le pase nada, por Dios. No sé. Y si la dama de Elche se tiene que quedar aquí, lo siento por los de su lugar de origen, les hacemos una en 3D perfecta, les dejamos otras piezas, lo que quieran, pero no podemos moverla por cuestiones puramente físicas. Eso por delante. Hay una cuestión con las palabras del ministro y todo el revuelo que se ha montado, es si realmente es el ministerio quien tiene que iniciar esta iniciativa, valga la redundancia, o es algo que debería de partir de los museos que tienen conocimiento sobre la cuestión. No sé si, porque parece, según lo estamos viendo, que la decisión del ministro es mucho más política. Bueno, es que es así. Es una decisión mucho más política que una decisión más de corte técnico, por así decirlo. No sé cómo veis, esta a lo mejor es mi opinión, pero no sé cómo veis este aspecto, porque lo que comentabais anteriormente, que realmente qué documentos, qué papeles tenemos, qué informes tenemos que estén hablando acerca de esto. No hablemos de ICETA, hablamos de este ministro ahora. Entonces, ¿qué tenemos realmente que se pose sobre la mesa? Porque no hay realmente, no hay nada. Bueno, de hecho, yo creo que lo que han hablado es del inicio de una comisión, que es que ya de hecho hace 2 años con el ministro Iceta se planteó algo parecido a partir del Museo Antropológico. O sea, yo creo que están dando los primeros pasos, pero como siempre ocurre en política, se generan a veces más problemas de los que realmente podemos tener. Y siempre se habla muchas veces de iniciar comisiones, aunque luego no lleguen absolutamente a nada. Entonces vamos a ver también un poco que una cosa es el titular y luego hasta qué punto va a llegar esto, que puede ser también bastante distinto. Hablar de el inicio de una comisión para descolonizar los museos españoles, que a lo mejor luego acaba todo en agua de borrajas. O sea que vamos a ver un poco también cómo sucede todo esto, que sabemos cómo va la política y muchas veces que cuando no hay dinero de por medio, nos acabamos quedando absolutamente sin nada. De todas maneras, hay que tener en cuenta una cosa, Javi, de lo que has dicho, Javier Fernández. Claro que las declaraciones del ministro es político y es que es lo que tiene que hacer. O sea, es decir, un político tiene que hablar de política y tiene que plantear políticas desde el punto de vista ideológico. Para eso hay asesores y hay técnicos que después articulan ese planteamiento de la mejor manera posible, claro. Entonces, lo que está marcando, lo que se supone, la intención, que como bien dice, habrá que ver en qué acaba, pero la intención, claro que es ideológica, claro que es política, y luego lo deseable, como dices, es que tenga en cuenta la opinión de los expertos, la participación de los expertos en que se haga de la mejor manera posible, pero claro que es ideológica y está bien que lo sea. Son políticos y es su función. Y ojo también con una cosa, y esto es una reflexión al aire, claro que la mayoría de los profesionales van a tener una opinión bien fundada sobre estas cuestiones, pero cuidado porque un responsable de un museo no tiene por qué ser, o sea, su opinión no tiene por qué ser la más deseable. Y hace poco también hubo una polémica con el Museo Naval, cuando se remodeló precisamente y se remodeló con el objetivo de glorificar mejor las victorias de la Armada Española, porque dentro del discurso del combate de la leyenda negra, etcétera, etcétera, se consideraba que era demasiado derrotista y había que hacerlo más glorificador y se pintaron cuadros nuevos de victorias navales españolas. Es decir, la remodelación que planteó el museo, que creo que pertenece al ejército, si no me equivoco, Sí. la remodelación que planteó fue
lejos de ser renovadora, fue todo lo contrario. Fue bastante conservadora, bastante nacionalista, españolista, con un discurso muy determinado. Entonces, ojo también con las iniciativas de los museos. O sea, no está mal que haya una política nacional, sobre todo en lo que atañe a los museos nacionales, que depende del ministerio. Que haya una política, una línea de actuación determinada, que obviamente tiene que contar con los especialistas y con los que están trabajando allí. A ver, aquí hay una cosa, quiero dos cosas. Lo primero, esto está ocurriendo en toda Europa, que los españoles somos muy fan de decir, es que esto los españoles... No, esto está ocurriendo en toda Europa. Sí. Entonces, es que lo quiero dejar claro porque es que aquí parece que somos lo peor siempre y que no. Esto es por ejemplo, he leído encuestas que el 80% de la población del Reino Unido estaría dispuesta a devolver todas las piezas. El Partido Conservador del Reino Unido hace de la conservación de lo que tienen bandera. En Francia están teniendo también su proceso. Es decir, que por favor, esto está ocurriendo en todas partes. Y lo que está ocurriendo es que también, como Tomás decía, estoy totalmente de acuerdo con él, la descentralización. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque yo tengo, por ejemplo, mucha relación con Asturias, una tierra maravillosa, pero una tierra que se está muriendo. Una tierra que está perdiendo población, una tierra donde la gente se tiene que ir porque no hay trabajo. Y digo Asturias porque es el tema que conozco, pero supongo que en muchas partes de España ocurrirá igual. Es decir, tenemos que hacer que todo el mundo se sienta cómodo y que todo el mundo enseñe su cultura como elemento vinculador. Porque el problema que tenemos con los museos es que, como he comentado al principio, esto es una cuestión que se hace con un Estado-nación, que se fundan los museos para apoyar ese discurso nacional, y ahora eso no tiene lógica. Y ahora tenemos esta patata caliente. Pero a mí me gustaría que en la comisión estuvieras tú, Tomás, que estuviera Javier, que es de historia antigua, que hubiese arqueólogos, que hubiese conservadores y que los políticos se callaran. Y lo que saliera de esa comisión se aceptara. Javier, que por cierto, muchas gracias por ser profesor de instituto, no sabéis lo que les debemos y lo que aguantan. Tú lo sufres. Muchas veces las leyes de educación las hacen gente que no ha pisado una aula en su vida. Y entonces, pues no quiero que pase lo mismo con los museos. Sí, a ver, es que lo habéis planteado los dos cosas muy interesantes. Es verdad que los políticos obviamente tienen que tomar medidas políticas y tanto lo del Museo Naval desde una perspectiva de un perfil ideológico es una medida política y el del ministro actual también es otra medida política. Pero es que es normal, es decir, y lo que estaba diciendo Roberto es que es verdad, es un proceso general que está ocurriendo prácticamente en todo el mundo. Que es verdad que a lo mejor, que es una de las falsas falacias que se hace muchas veces cuando se critica todo el proceso de descolonización de no, es que es la voz cantante la llevan los anglosajones, el mundo anglosajón. Y es como, bueno, sí puede ser, pero el primer sitio donde más o menos empezó a mover todo esto fue los Países Bajos, con muchos de los museos que ellos tenían y están ahí dando una vuelta a toda esta situación. Y no viene mal, y yo creo que es necesario que reflexionemos muchas veces respecto a qué cosas podemos mejorar. O sea, no hay ningún problema en darle una vuelta a qué problemas tenemos en los museos nuestros actuales y qué discurso estamos transmitiendo. Es que de hecho es necesario. Y creo que nosotros como historiadores estamos todos de acuerdo en que tiene que ser así. Es que no cabe otra medida. Y dentro de 20 años seguramente habrá otra reflexión nueva. Y estaremos equivocados desde el punto de vista actual que tengamos en relación a algunos aspectos. Y no ocurre nada. Y la reflexión lleva un poco a ese proceso. Y estoy de acuerdo con los dos, tanto en el uno como los profesionales tienen que hablar, como los políticos muchas veces a lo mejor pueden tener buenas ideas por encima de los profesionales. Pero es un discurso un poco peligroso. Y hablando precisamente, no me quiero meter demasiado en esto, con lo de las leyes educativas o las leyes de sanidad, precisamente el problema muchas veces viene de no escuchar a los que estamos a pie. Y en los museos ocurre exactamente lo mismo. Es bien escuchar las necesidades que tienen los profesionales y luego tratar de adaptarlas. Y habrá veces que se podrá adaptar y otras que no. Y eso es fundamental. Y el diálogo es lo que dice Roberto. Creo que es necesario y lo estamos perdiendo cada vez más muchas veces. Y en política es fundamental. Vemos, por tanto, que los museos tienen un papel relevante en la sociedad. Bueno, lo sabemos, lo decimos, pero que es una herramienta, es un instrumento para la sociedad.
y que hace pensar y que ese relato nos puede llevar a un camino u a otro camino. Esto lo estamos viendo claro y es interesante, ¿no? Porque al final también es un reflejo de la historia, que es otra herramienta que no sirve para nada estudiar historia, oye, no sirve para nada, pero la utilizan y la emplean como quieren, emplean pero no sirve para nada. Es que esto es curioso, chicos. A mí siempre me ha llamado la atención. No sé a vosotros. Hombre, la historia no sirve para nada porque te das cuenta de todas las tonterías que dicen y te hace una persona crítica y te hace un tocanarices y ponte a fabricar chips o no sé qué, que es muy interesante. Con esto no digo que los de ciencias, porque tengo amigos de ciencias que saben de humanidades muchísimo. Pero evidentemente los de historia, cuando abres un telediario tal, dices, me están contando aquí una película para no dormir impresionante, ¿sabes? Y entonces es lo que no se quiere. Yo quería resaltar una cosa, y perdóname, Javier, que No, hablamos de museos, pero ¿cuánta gente visita el Museo de América? ¿Cuánta gente visita el Arqueológico? No obligada por el colegio. Quiero decir, al final los museos, no sé, también habría que darles una vuelta para que la gente vaya, ¿no? Porque hay mucha gente y luego la gente que va, que no vaya para decir he estado en el Museo del Prado. Bueno, has estado, pero ¿qué has hecho? Pues estar, bueno, pues también pensar cómo los museos pueden llegar más a la gente. Porque yo tengo la impresión de que el Prado va a todo el mundo, aquí es una guerra, que también habría que empezar a pensar en limitar aforos, pero al arqueológico, vamos, ves colegios, no ves, o sea, a nadie se le ocurre, ve al arqueológico una tarde, ¿no? Eso no. Entonces, estamos a lo mejor hablando de algo que al 90% de la sociedad le da exactamente igual, no sé cómo lo veis. No, está claro que es una asignatura pendiente atraer a gente a los museos. Hombre, yo creo que el Museo Arqueológico Nacional en la última época está trabajando muy bien eso, pero aún así no sé números, ¿no? Habría que verlo y la verdad es que ahora tengo curiosidad por saber exactamente cuánta gente visita. O sea, que al final... A ver, museos hay muchísimos. Solo en Madrid Capital tenemos bastantes, más todos los de la comunidad y bueno, en toda España además museos bastante buenos en general. Sí que es verdad que el tema de la divulgación siempre se ha denostado mucho en España. Yo creo que últimamente se está trabajando un poco más en ello, por suerte, y se está empezando a hacer buena divulgación y de hecho se está valorando la divulgación como algo igual de digno que la investigación científica, porque es así, al fin y al cabo hay que llegar a la población, no quedarnos solamente en nosotros, ¿no? En un ámbito muy cerrado, muy académico. Pero bueno, se pueden ir dando pequeños pasos. Mira, os voy a poner un ejemplo. Nosotros, a nivel de departamento, el departamento de Geografía e Historia de mi instituto, solemos premiar a los alumnos, obviamente van más los mayores porque tienen más independencia de movimiento. Valoramos las visitas a los museos por cada semestre. Pues empezó un poco probando, una medida hace 2 años, y la verdad es que está siendo todo un éxito. Y sobre todo hemos conseguido que se planteen, y lo escuchamos por los pasillos hablar a los alumnos, de un viernes o un sábado o un domingo plantearse ir a museos, a ver museos, como un elemento más de, oye, podemos quedar este fin de semana y vamos a tal. Y ya conseguir eso con adolescentes es un premio, porque está ya sembrando parte de lo que vas a tener luego posteriormente seguramente con muchos de estos ciudadanos. Y está bien, porque empezarán a valorar la cultura. Por eso admiro el trabajo de maestros de primaria y profesores de secundaria, porque sois la fuerza de choque. Sin vosotros no hay cultura, no hay nada. Entonces, que consigas eso. Luego hará NADE o lo que sea, pero ya has conseguido que se acerquen a los museos y que en un futuro lo sigan haciendo. Yo reitero, no sé si, bueno, conoceréis todos la historia que es que me acordaba al leer esto del Panteón de Hombres Ilustres, la que se dio aquí en Madrid. Creo que es un ejemplo muy bueno, que intentaron hacer, como en todos los países de Europa, un panteón donde guardar a todos los ilustres de España y terminaron todos los presidentes, pero nada más, porque ni se encontró el cuerpo de Cervantes, que eso sería para hacer un programa de humor. Querían mover a gente y los pueblos donde estaban enterrados la gente decían que no se movía de ahí el conde Duque de Olivares, por ejemplo, y al final fue un proyecto fallido, pero por cierto visitado, es maravilloso. Se intentó hacer algo brutal y se quedó porque España es plurinacional y diversa y se vio ahí en pleno siglo XIX. O sea que esto viene coleando muchísimo, es un tema interesantísimo y que me gustaría oír a los expertos.
el tema de expertos, iremos viendo por dónde va esa comisión que se va a hacer, supuestamente, e iremos hablando. Digo que de primeras que es un tema para los museos, o por los contactos que tengo, delicado. Muy delicado. No es para menos, porque siempre están porque esto viene, como decís, de una cuestión política. Entonces hace política en los museos que sí, directrices políticas, pero hay que ver los expertos. No sé cuánto tiempo nos queda de reunión. 16 minutos. Oye, pues nada, bien, ¿eh? No, ni tan mal, ¿eh? No voy a pagar para hablar más tiempo, ¿eh? No. No voy a pagar para hablar más tiempo. Vamos a ir terminando. Oye, un espacio, un lugar, museo o un espacio de un museo, no tiene por qué ser un museo, sino un lugar de un museo que digáis, ahí tenéis que ir, a la audiencia del Café de la Lluvia. Ahí tenéis que ir por esto y por esto. Quien quiera que empiece. De aquí de España. De España. Sí. A ver, pues yo os diría, si me permites, dos. Sí, Ya dale, que estamos, pues diría el Museo Cerralbo, que creo que tampoco es muy conocido, más allá del, pues a lo mejor lo que sí que nos gusta visitarlos y tal. Y el otro te diría la Real Academia de San Fernando. Yo creo que son dos sitios que merecen mucho la pena poder ver. Es que el museo Cerralbo es una mina decimonónica, claro, de este hombre que además hizo arqueología, ¿no? El Marqués de Cerralbo se hizo esa arqueología pionera. No sé si fuera arqueología muy buena o no, Tomás. Hizo mucho destrozo, no sé muy bien, ¿eh? Porque claro, en el siglo XIX... Bueno, pues, sí, pero me la has quitado, iba a decir el Cerralbo también. Y además tiene un rinconcito con piezas arqueológicas en su y tal, que es una cosa. Pero ojo, cuidado con el tema de las reflexiones, que al final vamos a censurar a Indiana Jones también, que hace un poco de arqueología también colonial. O sea que... Oye, a un especial de Indiana me apunto, ¿eh? O sea, esa no me quitéis, por favor, director. Bueno, pues yo voy a recomendar un museo que esté en un pueblo, por aquello que decíamos de que no todo esté en Madrid, pero un pueblo de la Comunidad de Madrid, el Museo Ulpiano Checa de Colmenar, que está en Colmenar de Oreja, que no sé si lo conocéis, porque lo conoce muy poca gente, pero es un pintor genial, mucho de pintura de historia y mucha pintura de ambiente romano y de escenas romanas. Que es una pasada, que fue inspiración de además algunas imágenes icónicas de la historia del cine y demás, porque trabajó para el cine también el piano checa. Y es muy poco conocido, está muy recóndito porque está en un pueblo muy pequeño, pero es muy recomendable porque es una pasada. Pues yo por Cachancla voy a recomendar tres. Uno, el Palacio de Laredo en Alcalá de Henares, que lo conoceréis, hablando de arqueología y de desubicación de piezas, para que se vea lo que se hacía en el 19. Vale, es una absoluta locura que no saben ni por dónde enviarlo, pero es un sitio que hay que visitar. El segundo, mi adoradísimo Palacio del Escorial, que por cuestiones políticas e ideológicas desde hace mucho tiempo es un edificio que se ha quedado con ese trasunto entre esotérico y fascista, no me gustaría entrar en tal, pero es una maravilla. Y para que os hagáis una idea, o al menos las últimas cifras que consulté, el Palacio de la Alhambra, que es otra absoluta maravilla, por favor, no digo lo contrario, recibe 3 millones de visitantes al año, y el Palacio Monasterio del Escorial recibe 450.000 personas. Creo que deberíamos de redescubrir a la gente el Palacio del Escorial. Y si tenéis suerte de vivir en Madrid, el Museo del Romanticismo y tomarte un café en la cafetería. Un lujo. Con toda la carga del 19, por supuesto, pero un sitio de lo más interesante, y luego tomar un cafetito ahí en el jardín que tienen romántico. Preparad porque os cobran el café bien, pero bueno. La han vuelto a abrir, ¿no? O sea que estuvo un tiempo, creo que cerrada la cafetería. Bueno, del Museo Arqueológico estuvo cerrado un tiempo largo, y del Museo Romanticismo creo que también estuvo un tiempo, pero mira, se está otra vez abierta. Creo que sí. Sí. Es un buen sitio, son todos buenos sitios. Yo lo del piano checa no lo conocía, el Museo de Colmenar de Oreja, que has comentado. No tenía ni idea, vamos. O sea, es que Madrid tiene muchas cosas interesantes. Y no somos nacionalistas madrileños aquí, pero... En mi caso, ni madrileños. Nada, por eso te digo. Y me ha llamado la atención, claro, yo no
el tema del Escorial, eso que decía Roberto de esotérico y fascistoideo, me ha llamado mucho la atención. O sea, que Sí. tiene ese pozo. Y es que soy un ignorante de la vida, ¿eh? No, sí. Venga, hombre. No, falsa modestia. No, sí, sí, pero es eso. Siempre la gente, el Escorial, sitio, puerta del diablo, que me estás contando. Que lo hizo como el templo de Salomón. Mentira. Pero como Felipe II le gustaba tanto aquello, y si ves el Valle de los Caídos y dices, ahí va, se quería vincular con este, pues sí que es verdad que la gente, y eso ya lo decía Unamuno, ¿eh? O sea, que es que no estamos descubriendo América, que el Escorial era mucho más que todo aquello y siempre se queda esa imagen del monasterio como un sitio sombrío, cuando se concitó lo mejor de la arquitectura española e internacional, pintores de todos los sitios, una biblioteca que quiso luchar contra la Biblioteca del Vaticano, donde se hizo ciencia, donde se trajeron plantas de muchísimos sitios, pero siempre o el prejuicio de es que este era un otro conservador católico, y luego pues los amigos de programas de misterios que, bueno, vamos a dejarlo ahí, que todos saben quiénes son, el perro que ladraba, venga ya, hombre. Hay una historia muy buena, que no sé si tengo tiempo, pero del padre Fray José de Sigüenza, que es el que cuenta toda la fundación del Escorial, que dice, bueno, el diablo no quería que llegáramos hasta allí y soplaba el viento porque no quería que llegáramos. Y Felipe II le responde, a ver, no así, evidentemente estoy parafraseando, dijo, Fray José, no te vengas arriba, que en Madrid también había aire. Es decir, que el propio rey ni quiso poner una puerta al infierno, ni pensaba en todas estas estupideces, y recuperar al Felipe II arquitecto, al que le demos la Plaza Mayor de Madrid, al que le demos el Escorial y tantos sitios, que tuvo sus fallos, por supuestísimo. Por ejemplo, el más evidente para mí, cerrar fronteras con la cultura. Los personajes no son blancos o negros, pero lo que te hicieron, bueno, coño, vamos a valorarlo, ¿vale? Y el Escorial creo que es un sitio, me da muchísima pena que no tenga. Para mí los mejores palacios que tenemos son el Palacio de la Alhambra, bueno, los mejores, yo qué sé, los que más me gustan a mí, el Palacio de la Alhambra y el Escorial. Y si queréis nos metemos con el templo de Voz. Bueno, el pobre templo que ahora estará que trina, ¿no? Que lo hemos hablado muchas veces en el Café de la Lluvia, que se queda a cachos. Ese templo ya no... Eso no va a durar mucho, ¿eh? Se va a perder en cuántos años, no sé, desde los 70 y algo lleva por aquí, ¿no? Si no, no quiero equivocarme, no tengo el dato exacto, pero en poquitos años se va a destruir mucho más que en 2000 años de historia. Más de 2000 años de historia. Sí, pero no se quiere hacer cargo del patrimonio, el ayuntamiento dice que nada, y no hay una autoridad competente que preserve aquello y que creemos un centro de interpretación de la cultura egipcia, que sería maravilloso. Pero no, entonces, ¿por qué desde el ministerio, cualquier ministerio que entra, del signo que sea, nunca hacen nada? O sea, es decir, ahora esto está muy bien, pero ¿no pueden hacer algún tipo de política o reuniones o encuentros? Porque no sé quién es la autoridad competente para el templo, será el Ayuntamiento de Madrid, entiendo, que no, porque esto depende del Museo de San Isidro, pero en definitiva también hay que ese tipo de cosas salgan ahí, porque estamos hablando de la conservación de un elemento y eso sí que es colonialismo. Eso es un regalo que se hizo en aquella época, es que tiene todos los tintes. Entonces, bueno, pero ya que está aquí, quiero decir, porque donde estaba ya no puede estar, pues hay agua, pero que está aquí, pues que se conserve bien y que se explique bien la historia del Antiguo Egipto, que tenemos una joya en definitiva. Y es una lástima, es una lástima. Por eso digo a veces, perdóname, por eso digo a veces que el ramo que sea del ministerio que sea, al final, que tiene que hacer política, que sí, obvio, pero también tiene que luchar por salvaguardar el patrimonio que tenemos. Y me da la sensación que a veces esto está en una segunda hoja que nunca se llega a ella. Sí, es verdad. Y ya me callo. La cultura, perdona, y me callo yo también, la cultura no le interesa a nadie. A ver, a nadie. Yo no he visto a ningún ministro lo hablo con mis alumnos. Javier, ¿cuántos políticos en su campaña han hablado de ley de educación o qué reformas quieren hacer en educación? Nadie. Ya, prácticamente, y cuando hablan de la ley de educación te puedes echar a temblar porque ahí detrás... Ni se la han leído. La cultura no interesa. Estamos hablando del templo de Voz y hablemos de descentralización. ¿Cuántas iglesias en Soria, en Albacete, en Extremadura se están cayendo a cachos y nadie hace nada? ¿Vale? Mientras, yo estoy seguro que el museo, que el templo de Voz está en Francia y vamos todos como locos a verlo, nos cobran 40 pavos por entrar y tienen al lado algo de interpretación. Y hablamos de generar riqueza y generar conocimiento. Bueno, pues lo que tenemos que aprovecharlo en el buen sentido.
Y como digo siempre, Madrid es una ciudad que desde aquí, según lleguéis a Madrid, sois madrileños. No pasa nada, aquí todo el mundo es bienvenido. Y igual que yo me siento cuando voy a cualquier otro sitio, ¿eh? Sinceramente, nunca me he sentido maltratado. Pero deberíamos de potenciar la economía en todos los sentidos y darnos cuenta del patrimonio cultural que tenemos. Pero es que los políticos eso es lo de menos. Muchísimo, pero ¿cuántas iglesias románicas tenemos que están abandonadas también? Es que al final, si nos ponemos a ir sacando elementos de patrimonio, tenemos muchísimos que no tenemos absolutamente nada que envidiar a muchos otros países, y el problema es ese, que no ni se ha valorado ahora ni se ha valorado antes, y siempre vamos a ir un poco a remolque en ese aspecto porque no parece que la situación vaya a cambiar, al menos a medio o corto plazo. Mira, hay un pueblo al lado de Sigüenza, Peregrina, que tiene un castillaco, que solo quedan los lienzos, pero tiene un castillaco, pues ahí entras tú como Pedro por tu casa, subes, bajas, que puedes producir hasta accidentes, te lo puedes cargar, y yo no miro aquello, siempre digo, si esto está en Francia, te cobran 15 pavos, tienes un guía que encima generas trabajo que te lo explica y te lo pone en relación con el castillo de Sigüenza. Sí, lo que falta es voluntad, porque además esas comunidades viven de eso a día de hoy. Entonces era una manera de descentralizar, no hace falta mover, si ya lo tenemos allí, sacámosle partido. Fijaos en la lista roja de patrimonio de Hispania Nostra, que cada vez crece más, es una barbaridad. De ahí, pues lo mismo, no sé si a nivel de comunidades autónomas o a nivel de ministerio pueden hacer algo por intentar que este patrimonio que se está cayendo a cachos se pueda consolidar, y no sé qué a cachos, y lo que decís, ¿no? Que sea un espacio de interpretación y sea un espacio que atraiga riqueza. Hay muchos temas sobre la mesa, como podéis ver, se nos agota el tiempo, pero ha sido un placer estar con vosotros tres charlando un poquito sobre este tema, que es un tema que realmente está en pañales, pero está bien también tratarlo. Que a lo mejor dentro de unos meses nos volvemos a encontrar y hablamos de lo mismo con más datos. A lo mejor dentro de unos meses algunos conservadores de museos pueden hablar o quieren hablar. Ya veremos. Sí, verdad. Nada más, chicos, un abrazo enorme. Yo os cuelgo ahora, me despido y os cuelgo a vosotros, chicos. Un abrazo enorme, pasad buen fin de semana, Tomás, Roberto y Javi, y vamos hablando, ¿vale? Cuidaos mucho. Un placer. Los tres. Un placer, adiós. Muchas gracias, chicos. Adiós. Ahí teníamos a nuestro...